Bueno, al celebrar el aniversario de la Batalla de Puebla y en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, el presidente Felipe Calderón convocó a los gobiernos locales, legisladores y fuerzas políticas a tener patria antes que partido. Escuchemos lo que dijo el presidente en este sentido. México espera mucho, mucho de todos los que tenemos responsabilidades públicas y políticas. Ninguna autoridad debiera desoír el clamor de justicia de los ciudadanos. Ningún gobernante o representante debe rehuir la responsabilidad para obtener beneficios políticos o eludir costos de la tarea que se cumple por deber. Todos los mexicanos debemos tener patria antes que partido. Se trata de una referencia al general Miguel Negrete, quien, como recordó el presidente Calderón en su discurso, cambió de bando para luchar junto con sus viejos enemigos, los liberales, en contra de la invasión francesa, y al ser cuestionado de por qué lo hacía, respondió con la célebre frase: pues yo tengo patria antes que partido. Traduciéndolo al lenguaje menos retórico, se trata de una vieja discusión, la discusión sobre qué deben defender los políticos, el interés general de la sociedad o diversos intereses particulares. Javier, ¿patria o partido, interés general o interés particular? Si tengo que escoger, yo me quedo con partido, pero creo que no se trata de escoger, sino se trata de entender varias cosas que creo que están aquí mezcladas. Y creo que la mejor manera de entender los distintos temas que están aquí mezclados es ver cuál es el rol que pensamos deben de tener los tres principales actores al hablar de patria o partido: el presidente, los partidos y los ciudadanos. Cuando se habla de patria o partido en referencia a la presidencia, el debate suele ser entre los que piensan que el presidente de México debe de ser un jefe de Estado por arriba de las disputas de los partidos, y los que piensan que debe ser un jefe de gobierno que representa los intereses de su partido. Obviamente nuestro sistema es ambos, y lo que se busca es probablemente algún tipo de equilibrio, ¿no? Cuando se habla de partidos y la disyuntiva de patria o partido, pues el debate es entre los que piensan que los partidos son facciones que reflejan intereses que bien pueden ir en contra del bien común, frente a los que argumentan que los partidos agregan intereses que son no solamente legítimos, sino que a su vez son los intereses de grupos que deben de ser tomados en cuenta en las decisiones sobre las políticas que adopta un gobierno. Y a la hora de hablar de ciudadanos y la disyuntiva patria o partido, creo que aquí hay dos debates. Está el debate entre los que defienden un concepto republicano del ciudadano, que es un ciudadano activo, que participa, que se involucra, y los que defienden un concepto liberal del ciudadano, que es una persona privada, que no está ni muy interesada ni tiene tiempo para participar de manera activa en la política, y que lo que le interesa son sus intereses privados. Y por el otro lado también está esta idea de un modelo universal del ciudadano, que tiene ciertos derechos sociales, políticos y civiles, y el modelo heterogéneo del ciudadano, que lo que trata de distinguir son las características que precisamente separan a un individuo de otro: su etnia, su cultura, su raza, su idioma, etcétera, y que bajo ese concepto de ciudadano, que se piensa que esa pluralidad debe de estar reflejada. Y creo que es la manera que yo trataría de darle respuesta a esto, pero a mí me queda clarísimo que si tengo que escoger, yo me quedo con partido. A mí me gusta mucho la palabra patria, pero creo que no tiene que ver con la discusión política. Es que estudiaste en el Colegio Patria, ¿no? Bueno, estudié en el Colegio Patria, pero me gusta mucho porque me recuerda una frase de un gigantesco escritor, Luis Cardosa y Aragón, que decía: la patria tiene el sabor de las cosas que comimos en la infancia. Entonces, para mí es algo que está en un orden distinto del orden de las banderías políticas. Está en el orden de lo que eres constitutivamente, casi desde las primeras cosas que viste, oliste o comiste. Entonces, en fin, no me gusta verla metida en esta discusión. Mucho más exacta es el tema, digamos, de la apelación a la nación y al nacionalismo, ¿no? Y desde luego a la unidad en lo fundamental de un país. Ahora, esa unidad en lo fundamental se construye en la historia. Tampoco hay cosas que se establecen de una vez y para siempre, se van construyendo en la historia. Y a nosotros lo que nos ha pasado es que después de un siglo XX en donde hubo un enorme, gigantesco
a menudo opresivo consenso respecto de cuáles eran los valores fundamentales que no se podían tocar en México, ni el presidente, ni la Virgen de Guadalupe, ni el ejército, entramos a un proceso democrático que nos mostró la verdadera pluralidad y la verdadera diversidad que tenemos como mexicanos, nacidos en un lugar, en otro, con distintas convicciones y con distintos intereses. Entonces, estamos en un momento en que hemos vivido, digamos, décadas de explosión de la diversidad. Y estamos añorando, yo creo que ese es el sentido de lo que dice el presidente, añorando un piso común, muy claro, que nadie desafíe, en el cual podernos parar con solidez para poder discutir a todo lo que dé nuestras diferencias. Y eso es un poco el tema en donde estamos. Yo no sé si poco a poco no se ha ido construyendo este consenso en el cual todos estamos de acuerdo. Yo diría algunas cosas en las que ya todos estamos de acuerdo. No creo que nadie se plantee en México hoy seriamente que haya un poder legítimo que no venga del voto. Bueno, ya me parece una cosa importante. No creo que nadie se plantee en México que, aunque incurramos en muchas violaciones de los derechos humanos son un piso fundamental de convivencia para México. No creo que nadie se plantee en México no tener un mayor nivel de bienestar personal, patrimonial y social. No creo que nadie se plantee en México... ¿La economía de mercado? No sé si esté hasta allá, una economía mixta. Pero, por ejemplo, si alguien se plantea en México que está bien la corrupción y que está mal la rendición de cuentas y la transparencia. Hay mucha corrupción, hay mucha opacidad, bueno, los hechos, pero hay un reclamo, yo creo que bastante generalizado y universal, de que esto no debe ser. Entonces, no sé si el mismo debate ríspido democrático nos ha creado una sensación de demasiada diversidad. Ahora, lo que el presidente se está aludiendo es al tema de la falta de unidad en materia de crimen organizado. Y creo que tiene razón. Creo que en eso tiene razón. Yo que no se han asumido claro, las responsabilidades. Quienes deben asumirla, que son los gobernantes, no se han asumido parejamente las responsabilidades por diferencias políticas, lo cual no quiere decir ni que el presidente tenga toda la razón, ni que los otros tengan toda la razón, simplemente que tienen diferencias políticas en medio de las cuales queda un bien muy superior al poder que detentan, que es la seguridad de sus ciudadanos. Yo creo que en esta discusión de patria o partido, interés general versus interés general versus intereses particulares, yo creo que depende del momento en que esté pasando un país y de los temas, ¿no? Yo creo que el momento es fundamental. Cuando la patria está amenazada, pues sí, los mexicanos o los ingleses o los franceses deben de unirse y pensar más en defender su Estado que defender sus partidos, ¿no? Recuerdo, bueno, al propio Churchill, terminando la guerra, ni siquiera había acabado bien a ver la guerra, lo sacaron del gobierno, volvió la política a su modo, digamos, normal. De hecho, en muchos regímenes parlamentarios se acostumbra a los gobiernos de unidad nacional, en donde todos los partidos entran y conforman ese gabinete, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en ese momento está amenazado el Estado. La pregunta es si está amenazado ahorita el Estado en México. Por eso este llamado a la patria. Y en la segunda, el tema. Yo creo que hay temas que exigen, Javier, más diferencias partidistas, más, que es lógico, ¿no? La economía, la salud, la educación, en fin. Pero hay ciertos temas donde uno esperaría un mayor consenso, más pensar en el Estado que en los partidos. Y la pregunta es otra vez si el tema de violencia, seguridad pública, crimen organizado, es uno de esos temas donde uno esperaría que hubiera más una visión de patria y menos de partido. Bueno, lo que pasa es que incluso en esos contextos extremos de guerra, de amenaza externa, hay situaciones controversiales. ¿Qué tanto un argentino debía de apoyar a la dictadura militar en su guerra contra Inglaterra? ¿Qué tanto un ciudadano de India debió de apoyar a Inglaterra en su lucha contra Alemania cuando era una colonia, era parte del imperio inglés, pero una colonia? Los conservadores mexicanos que apoyaron a Maximiliano, o sea, creo que no es tan obvio y tan claro. Habla guerras justas, donde es tal vez más obvio y claro, sí. Pero no cualquier guerra. Pero en este contexto de ahorita. Yo creo que aquí la unidad que es correcta pedir es la unidad básica de la que habla Héctor, es
Claro que debe de haber una unidad de hay que luchar en contra del crimen organizado, claro que se debe de luchar en contra del crimen organizado. ¿Debemos de apoyar cualquier estrategia que ponga el presidente Calderón? Pues no. Héctor, nos quedan 20 segundos. El tema es que yo creo que hay un desacuerdo político respecto de un tema que debería de ser materia de un mayor acuerdo. Y yo creo que en la discusión que estamos es que ahora el gobierno federal está tratando de responsabilizar a los gobiernos locales, estatales, de la mayor parte del problema de la seguridad pública y los gobiernos locales llevan mucho tiempo haciendo como que ese no es su problema, como que es un problema del gobierno federal. Me parece que hay un poco de abuso de los dos lados y que en ese abuso se va perdiendo lo fundamental. Es increíble que gobiernos que tienen crisis regionales de seguridad realmente graves no hayan hecho la inversión de fondos federales que han recibido suficiente para sus estados. Es decir, que haya esa actitud omisa, oportunista de este no es un problema mío, este problema me lo trajo a mí el gobierno federal. Y que el gobierno federal ahora quiera que esos estados insolidarios sean los responsables de todo el asunto. Me parece que sí estamos en un desencuentro político sobre una cosa que no debería de ser materia de partidos, debería ser materia de acuerdos. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Javier, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana los espero en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.